Héctor. Crónicas del Metro Adelanto 1. ¿Por dónde comenzar? Me encuentro en el año 2036 a 23 años de esa brutal guerra cuando el fuego arrasador cubrió los cielos, ese fatídico día cuando muchos se arrodillaron para rendir cuentas a nuestro creador, cuando las potencias nucleares dejaron de lado la razón y decidieron aniquilarse unos a los otros sin previo aviso, las personas corriendo por todos lados buscando refugio. Al escuchar las sirenas en las noticias y radio solo se escuchaba Moscú, la capital de Rusia, ha desaparecido. Kiev, Washington, Tel Aviv, Teherán, Berlín y la base principal de la OTAN en Bruselas. Ya tenía 3 años desde que EU tomó control de México usando nuestros recursos para su campaña bélica en Medio Oriente, así que éramos blanco principal de las potencias enemigas de EU y de la OTAN por suministrar recursos a EU. Me encontraba con mi familia en el Zócalo de la capital de México cuando en un comercio local en un televisor se dio a conocer la noticia que nadie quería oír y en cuestión de minutos comenzó a sonar la alarma nuclear en la ciudad. Sin tener un refugio próximo, mis padres recurrieron a entrar en la línea 2 del metro, también conocida como Zócalo. Militares americanos y mexicanos trataban de controlar a las masas para entrar, pero eran superados en número. Solo podía ver a los tanques Abrams americanos y los vehículos Jabalí del ejército americano acampar en la explanada del Zócalo mientras la gente corría despavorida. Mi padre cargando en brazos y tomado de la mano de mi madre logramos entrar al metro. Bajando las escaleras logramos escuchar como un oficial americano ordenaba al ejército mexicano cerrar las puertas del metro, escuchando disparos para alejar a la multitud. Mientras mi padre me cargaba en brazos logré ver como una madre indigente rogaba porque dejaran entrar a su pequeña al metro. El oficial americano se negaba en dejarla entrar cuando de pronto un sonido ensordecedor y un charco de oficial americano quien caía desplomado al suelo por el disparo de un FX-05 Schukoatl, el cual un militar mexicano accionó en contra del americano. Los demás americanos al ver tal acción comenzaron a atacar a los mexicanos e igual estos repeliendo el ataque, comenzando así una carnicería de muerte y sangre en la entrada del metro. La indigente logró entrar al metro huyendo de la batalla que ocurría afuera. Afortunados los que lograron entrar y resguardarse. Un militar mexicano cerró las puertas del metro con ayuda de una policía auxiliar quien en ese momento se encontraba en horario laboral en las instalaciones subterráneas del metro. Una vez adentro le pregunté a mi padre si esto era el fin del mundo, pero solo pudo tomarme con sus brazos a mi madre y a mí y aguantar las lágrimas. En cambio mi madre me susurró al oído: tranquilo Héctor, papá y mamá están aquí contigo, no hay que temer. Y volteé a mi alrededor y observé a las personas llorando, llamando a sus familiares, tratando de comunicarse con sus allegados, cuando de pronto se fue la luz en retumbar y un temblor proveniente del exterior. Han pasado 23 años desde que Héctor entró a los túneles del metro con sus padres. Ahora siendo un joven adulto se encontraba en un puesto de vigilancia sobre la línea 2 del metro ubicado por debajo de Bellas Artes. Junto a él su compañero de guardia Gustavo, un hombre de 50 años de edad con barba frondosa y mal encarado, quien se encontraba tomando una taza de café y calentando sus manos en la fogata, ya que aunque se encontraban 8 metros bajo tierra el frío era tanto como para que unos simples guantes de piel pudieran calentar. Héctor tomó una silla y se sentó junto a su camarada recargando su M4 a un lado de su silla para tomar un poco de café. Le comenta a Gustavo: Oye Gustavo, ¿has oído los rumores sobre animales radioactivos que se han colado a los ductos del metro? No, tal vez unos rumores que el puesto de vigilancia en San Juan Letrán había sido atacado por unos animales gigantes irradiados y todo el escuadrón perdió y nadie se dio cuenta hasta habiendo pasado 24 horas, cuando el relevo llegó y vieron los cuerpos inertes en el suelo con las vísceras de fuera. Respondió Gustavo. Entonces Héctor le comentó: ¿Cómo es que nadie escuchó los disparos o los gritos de ayuda? Digo, si es que fue cierto, el eco debió recorrer toda la línea del metro. Gustavo, tapándose los ojos con su mano en un modo fastidio, le respondió a Héctor:
Mira muchacho, sé que eres nuevo en esto de los puestos de vigilancia. La estación de Letrán se encuentra a 795 metros de distancia, a 11 minutos caminando por la superficie y pertenece a la línea 8. Es el puesto de bandada más lejano que tenemos desde nuestra base en la estación La Viga. No es una sola línea recta, tiene unas cuantas curvas, y aparte hay ciertas paredes del metro que se derrumbaron tras el estallido de la bomba nuclear de 23 años. Si el eco recorrió toda la línea, por lo mucho, se pudo escuchar al menos a unos 200 mts de distancia, ya que las piedras y muros que cayeron absorben el sonido. Respondió Gustavo el joven Héctor. Entonces, si algo llegara a pasar aquí estando tú y yo solos, y nos atacan esos seres o el ejército ocupante, nadie podría oírnos y tampoco recibiríamos ayuda. Respondió con voz preocupante el joven Héctor. Aún ya molesto, Gustavo con voz calmada para no asustar a su joven compañero le respondió: Si llegaran a atacarnos seres mutantes, el ejército ocupante, tendríamos una posibilidad de ser rescatados entre esta estación y la de Hidalgo. Hay una distancia de 427 metros, lo que equivaldría a unos 6 minutos a pie en la superficie sobre la línea 8 que conecta a la línea 2. Podrían escuchar nuestros gritos y disparos, aunque tardarían en llegar unos minutos por los escombros en el camino. Héctor con una voz de ingenuidad le comenta a Gustavo: ¿Y no podrían por una ocasión subir a la superficie y cortar camino en nuestra ayuda? Gustavo, soltando una gran risa, exclamó: Ay muchacho, ¿quién estaría tan loco como para arriesgar su vida subiendo a la superficie solo para ahorrar tiempo? Si los mitos sobre esas criaturas irradiadas son reales, no sabemos qué clase de abominaciones existen allá afuera, o peor si aún está el ejército ocupante allá arriba, o uno que otro superviviente que sería capaz de meterte un tiro en la frente por un solo filtro de aire, o una lata de atún, jajaja. Así que mejor rezale a tu mejor santo para que no nos ocurra nada. Ahora iré a orinar y dormiré un poco, tú montarás la primera guardia. Refunfuñó Gustavo a Héctor. El joven adulto de mala gana asintió con la mirada y se quedó vigilando las horas de su turno, pero mientras se ponía a pensar en las palabras de su camarada una y otra vez, cualquier sonido dentro de la oscuridad del túnel hacía que su piel se erizara. Sentía como un escalofrío recorría su espina dorsal con cada minúsculo ruido. Un sonido proveniente desde las inmediaciones de la oscuridad asustó al joven Héctor, quien con una voz débil y asustada gritó: ¡Alto ahí, muéstrate! Pero nadie respondió a dicho llamado. Nuevamente Héctor gritó: ¡Alto ahí, muéstrate! Y un silencio abrumador se encontraba en el ambiente. En ese momento, en la mente de Héctor, y tal vez por los nervios, comenzó a recordar lo que acababa de platicar con su camarada, tentado en levantar a su ya viejo compañero, quien apenas tenía unos minutos de conciliar el sueño, y con temor de que si lo despertase y no era nada le llamase la atención y lo dejara apostado de guardia toda la noche hasta el otro día que llegara el relevo. Así que con temor tomó su linterna militar, una linterna antigua en forma de L, una linterna para algunos ya obsoleta, pero tras la guerra y al no haber ya muchos recursos es lo mejor que existe en el momento, una linterna práctica que se colgaba en el pecho para poder alumbrar sin tener que soltar alguna mano para sostener el arma. Héctor alumbró la oscuridad de un lado a otro con bastante nerviosismo, sin hallar vida alguna que hubiera causado aquel ruido que perturbó su tranquilidad. En ese momento, para una mala pasada, hizo que se acordara de las historias que le contaba su amigo Jonathan de cuando eran niños sobre las misteriosas voces de las almas en pena de las personas de la superficie que no lograron entrar al metro y clamaban un lugar ahí abajo que si guardabas un absoluto silencio podrías oír a lo lejos aquellos gritos desgarradores en la oscuridad del metro. Entonces Héctor sintió que esos extraños ruidos podrían ser esas almas en pena de la que tanto hablaba Jonathan en la niñez. Bueno, si está muerto no puede hacerme daño, ¿verdad?
se dijo para sí mismo Héctor tratando de darse valor cuando de pronto un ruido a su lado derecho asustó y llamó la atención de Héctor al alumbrar con su linterna a aquella dirección. Apuntó con su M4 con mira de punto rojo y solo logró ver a un grupo de roedores que husmeaban en la despensa que tenían en el puesto. Se le dibujó una sonrisa de alivio en el rostro ya que por fin pudo ver qué es lo que lo tenía tan asustado. Sin percatarse ya habían pasado 3 horas de su guardia. Al ver su reloj exclamó: "Oh, tan rápido ya pasaron 3 horas, no puedo creerlo". Me dejé divagar entre mis propios pensamientos y temores que perdí la noción del tiempo. En ese momento Gustavo se despertó cargando su FX-05 cruzada en la espalda y le preguntó: "¿Qué tal tu guardia, chico? ¿Tuviste alguna novedad?", exclamó Gustavo con tono de burla al ver a Héctor con la cara pálida por el miedo y desesperación que había pasado momentos antes. "No, ninguna novedad, comandante", respondió Héctor con una voz algo fingida para que Gustavo no sospechara que estaba muerto de miedo minutos antes. Excelente, ahora ve a dormir que ya en un par de horas vendrá nuestro relevo. Yo montaré guardia y tomaré una taza de café por de mientras. Enterado, respondió Héctor ya con una voz calmada y en confianza, ya que sabía que Gustavo era un viejo experimentado puesto que era un ex militar del ejército mexicano. Muchos dicen que fue él quien le disparó al oficial americano cuando todo el mundo bajaba al metro. Otros dicen que él entró en el metro después de la explosión. Cuando se le cuestiona siempre evade la pregunta. Entonces Héctor procedió a descansar en un catre improvisado dejando su M4 despavonada bajo su almohada. En sus sueños Héctor revivía lo sucedido en aquel día que ingresó al túnel del metro con sus padres. Se ve a él mismo siendo cargado por su padre mientras su padre jala del brazo a su madre para ingresar al metro, pero por una extraña razón en sus sueños no logran entrar al metro del Zócalo y puede observar cómo los militares americanos como mexicanos, que en unos momentos atrás eran aliados, ahora se atacan entre ellos. Héctor puede ver la encarnizada pelea entre los soldados de ambos bandos y a la multitud tratando de entrar al metro empujándose unos a los otros. El joven Héctor a lo lejos logró escuchar un sonido que cada vez se hacía más y más fuerte. Era el sonido de un enigma, el cual con una gran luz cegadora aturdió y privó de la vista temporalmente al joven. Héctor sintió como el agua a su alrededor se evaporaba instantáneamente, como el aire a su alrededor comenzó a calentarse. Vio como la sombra de aquello que no lograron refugiarse quedó plasmada. Sus ojos se derretían por el abrasador calor, la piel se les desprendía de su carne. Aquellos soldados que peleaban entre sí ahora no eran más que polvo y hueso. El palacio presidencial desmoronándose, todo el infierno desatado en un abrir y cerrar de ojos por un solo hombre que apretó el botón. Héctor comenzó a sentir como su piel y carne se desprendía de su cuerpo infantil. Sus pulmones colapsaron. Intentó gritar pero no tenía manera de hacerlo. Su sangre y cualquier líquido en su pequeño cuerpo quedó evaporado en cuestión de milisegundos, pero para Héctor fueron horas de agonía. En ese momento de pronto Héctor se despertó por un pequeño golpe, pues Gustavo le había lanzado una lata vacía. Hey Héctor, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Acaso tienes pesadillas? Le decía Gustavo en forma de sarcasmo a Héctor. El joven se sentía más agradecido por haber sido despertado que por el golpe en el rostro con la lata. Héctor con una ligera sonrisa le respondió: Si es una pesadilla que arrastro conmigo desde hace tiempo. Gustavo le respondió: Escucha muchacho, si realmente quieres llegar a mi edad, bueno, si es que llegas, lo principal es dejar atrás tu pasado y adentrarte en tu presente, ya que tu presente es el mejor regalo que la vida te puede dar. Héctor con un tono nostálgico le respondió que para ese regalo mejor hubiera preferido morir aquel día. Pasó una hora y escucharon pasos al final del túnel que daba al refugio. Para fortuna de ambos eras el relvo de guardia de ellos. Llegó el comandante de la guardia para supervisar el cambio de personal. El nombre de aquel comandante era Hernández. El joven Héctor quedó esperando a Gustavo, quien se encontraba entregando la guardia y dando las novedades en su turno. Al poco rato
pronto llegó un grupo fuertemente armado con chalecos más gruesos y pesados, cascos que cubrían todo el rostro con filtro integrado, armas más tácticas y equipadas, un total de 12 hombres. Resulta que el comandante Hernández iría a inspeccionar la estación de Obrera con una escolta de 12 soldados fuertemente armados. Héctor, vámonos. Gritaba Gustavo al joven para que reaccionara, y así ambos emprendieron el camino rumbo a su estación. Durante el camino no hubo más que silencio, pero antes de llegar a la estación de La Viga, Héctor le preguntó a Gustavo el por qué el comandante Hernández llevó a tantos soldados a la estación de Obrera. Gustavo, ya cansado de las preguntas del joven, Héctor le respondió que eran asuntos que a él no le incumben. Ambos llegaron a su estación y Gustavo solo le dio 25 vales de raciones como pago adelantado por la vigilancia, y sin decir más se retiró. Héctor llegó a su hogar y vio a su madre cocinar para él, y antes de entrar un hombre interceptó a Héctor. Era Roberto, el armero de la estación, quien entregaba y resguardaba las armas y munición los soldados de esta estación. Héctor, ¿cómo se encuentra tu madre Catalina? Le preguntó al joven. Más o menos, señor Roberto, el cáncer de mi madre cada vez está más avanzado y se queda sin medicamentos para controlarlo. Héctor voltea a ver a su madre en la cocina improvisada dentro de la carpa con una mirada de tristeza. Escúchame, Héctor, tengo algo muy importante de que hablar contigo en cuanto tengo tiempo. Más tarde pasar por el pañol de armas para conversar, y saluda a tu madre de mi parte. Y así como llegó, Roberto se alejó del lugar. Entonces Héctor entró a la carpa donde su madre ya lo esperaba con un plato de comida. Hijo, ¿cómo te encuentras? Preparé un estofado de rata. Hoy fui al mercado de la estación Santa Anita. Fue complicado conseguir carne de buena calidad, pero por ti haría lo que fuera, hijo. Le comentó Catalina a su hijo. Después de un rato de convivir y comer junto a su madre, Héctor soltó una pregunta que le carcomía en su interior. Madre, ¿por qué mi padre nos abandonó y nos dejó en este lugar tan horrible? Catalina, con una mira agotada por la enfermedad y grandes ojeras, le respondió a su hijo. Hijo mío, tu padre se dejó endulzar el oído por los stalker que subían a la superficie. Uno de ellos era un muy buen amigo de tu padre. Ese tipo le dijo a tu padre que en la superficie aún habían lugares donde no cayeron las bombas y se podía respirar aire fresco. Un día tu padre tomó su arma, una mochila, y decidió salir con el grupo de stalker de su amigo a la superficie de la Ciudad de México. Pero jamás volvió. Eso fue hace 12 años y jamás volvió a esta estación. Lo más probable es que muriera junto a sus tan queridos stalker, y a mí me dejó con esta enfermedad terminal al cuidado de un niño y hacerme cargo de todo. No lo digo como reclamo para ti, hijo. Tú eres mi vida y haría cualquier cosa por ti, mi hijo amado. Agradezco que ya eres mayor y puedes cuidarte solo. Ya estoy por dejar este mundo, pero podré irme tranquila, sabiendo que eres un hombre responsable de sí mismo y valiente. Héctor, con lágrimas en los ojos, le dijo a su madre que él la cuidaría siempre y que no tendría que preocuparse por él, ya que él se haría responsable de ambos, aun sabiendo que unas simples ratas lo habían aterrorizado en la noche anterior en su guardia con Gustavo. Héctor recostó a su madre en un catre y decidió limpiar su arma y las balas de su cargador. Mientras limpiaba su arma, se puso a pensar si su padre realmente los amó alguna vez, y si realmente no los abandonó o se sacrificó para buscar un mejor lugar donde vivir para los tres, o fue en busca de un medicamento para su madre. Esas preguntas le daban vueltas a Héctor en su mente, y de repente recordó que Roberto tenía algo muy importante de que hablar con él. Me pregunto de qué querrá hablar conmigo ese anciano. Se dijo a sí mismo. Héctor tomó su mochila y su equipo, verificó que su madre estuviera dormida y descansando, y fue a la armería con Roberto. Durante el camino vio la estación en la que vivían. Unas cuantas lámparas incandescentes alumbraban el lugar. Humedad en las paredes, pequeños hongos brillantes de color verde salían de entre las grietas del túnel. Veía a las familias en sus carpas, tristes y aburridas de su vida en el subsuelo. Entonces Héctor comenzó a cuestionarse las acciones de su padre, si realmente era necesario salir de ese lugar. Vio a niños jugar con los casquillos de algunas balas vacías y se dijo para sí mismo:
Ojalá mi padre encontrara un buen lugar donde vivir y esté de regreso para sacarnos de acá. Héctor llegó donde Roberto, quien se encontraba entregando rifles de asalto a un grupo de soldados. Buena suerte muchachos, que Dios os acompañe. Les decía Roberto a los soldados. No necesitamos tus bendiciones, anciano, sabemos lo que hacemos. Respondió uno de los soldados. Héctor escuchó esa voz y se le hizo muy joven el tono de voz, pero no podría saber si era un joven, ya que el equipo táctico descubre completo todo el cuerpo, los chalecos tácticos, los cascos con filtro de aire integrado, visión nocturna y entre otros aditamentos dejaban al joven Héctor anonadado, deseando algún día tener el valor de aquellos hombres que partían sin saber si tal vez regresarían todos o solo uno con vida. Muy bien, señor, me encuentro ya aquí con usted. ¿Qué es eso tan importante que tiene que hablar conmigo? Espero que sea algo importante, ya que deje a mi madre sola. Comentó Héctor. Escucha muchacho, si no fuera tan importante no habría ido a tu mugrosa carpa a perder mi valioso tiempo con charlas triviales. Le respondió Roberto. Escúchame con atención muchacho, que tanto sabes sobre tu padre. Le cuestionó el ya malhumorado anciano a Héctor. Pues solo lo que mi madre me ha dicho, que nos abandonó aquí abajo por un sueño fugaz, de volver a subir a la superficie con los Stalker y buscar un lugar que lo más seguro sea inexistente, donde se puede respirar nuevamente aire fresco. Respondió Héctor. Pues déjame decirte que lo que te dijo tu madre es una mentira. Mencionó Roberto. Héctor, con ojos y oídos incrédulos, soltó un pequeño grito. ¿Cómo te atreves a decir eso de mi madre? Ella jamás me mentiría. Será mejor que te arrepientas de lo que me has dicho, anciano. Mencionó el ya alterado Héctor. Escúchame bien muchacho insolente, tu padre fue a buscar una cura para el cáncer de tu madre. Dicho medicamento se encontraba en el puerto de Veracruz, en la capital de ese estado del país. El ejército estadounidense construyó una base militar en ese lugar después de la invasión a México. En ese lugar las fuerzas invasoras tenían un laboratorio donde crearon un medicamento capaz de combatir cualquier tipo de sangre, y los científicos comenzaron a inyectar en sus soldados su nueva creación, ya que en caso de una eventual guerra nuclear sus soldados podrían resistir a la radiación, y si contraían cáncer su sistema inmunológico podría combatir esas células cancerosas. Héctor quedó en shock al escuchar esas palabras de Roberto, incrédulo a lo que aquel anciano le dijo, pero aún con dudas le preguntó si ese lugar aún sigue todavía. Señor, ¿y ese lugar aún existe? ¿Aún cree que habrá posibilidad de encontrar algo? Preguntó el joven con un aire de esperanza para su madre. Escucha muchacho, cuando las bombas cayeron los chinos lanzaron una bomba de cobalto en ese lugar. Tal vez la bomba no destruyó mucho a su alrededor, pero dejó inhabitable todo a su alrededor. Los chinos sabían que esa nueva creación, al cual llamaron compuesto VXR9, podía hacer que los soldados americanos pudieran seguir de pie aún después de la detonación de armas nucleares y caminar sobre áreas irradiadas, así que optaron por lanzar la bomba de cobalto. Muchos creen que los chinos fueron los primeros en lanzar las bombas. Tu padre en una de las expediciones con los Stalker encontró información sobre el compuesto y se lo contó a tu madre, entusiasmado por la noticia, pero tu madre no quería falsas esperanzas, ya que le preocupaba que a tu padre le pasara algo cada vez que salía con los Stalker. Él siempre le traía cosas a tu madre y tu madre venía a vendérmelos para comprarte ropa con los mercaderes, su comida de calidad. Tu papá se obsesionó con esa información del compuesto que fabricó su propio contador Geiger, se lo puso en el reloj, tiene marcado las letras HCE y te fabricó uno para ti por si él no podía cumplir su meta, tú fueras el responsable de concretar la misión. Héctor, al escuchar tan revelador secreto, quedó perplejo y sin palabras. Bueno amigos, este sería el primer capítulo de mi libro. Sé que es un poco ortodoxo usarlo cuando en pleno 2026, pero la verdad, el ser militar me roba mucho tiempo libre y trabajo en mi libro por partes, y a veces desde el celular subo algunos vídeos de terror o suspenso, así que uso los programas más portables a mi alcance por ahora. Próximamente subiré el capítulo 2. Hasta luego amigos.